Muy bien, amigos, buenas noches, bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias por unirse a la semana número 2. En realidad es la semana 3 si es que contamos con la introducción. Entonces tendríamos la introducción, la semana 1 y esta es la semana número 2. Vamos a tener todavía 2 semanas más y hasta el momento hemos llegado ya al capítulo 6 hasta el versículo número 12. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí cada uno de los versículos me está confrontando cada vez más y más y más. Entonces quisiera que puedan poner en el chat para comenzar, ¿cuál ha sido como una palabra o frase que les ha impactado full de lo que han leído estos días? De todo lo que han estudiado, algo que les haya quedado así sonando un montón. Pónganlo ahí en el chat para compartirlo entre todos, por favor. Ahí lo vamos a ir leyendo. ¿Cuál ha sido una palabra o frase que les ha impactado así un montón? ¿Ok? Mi Padre que está en el cielo. Esto de el Padre que está en el cielo, el Padre que es perfecto, el Padre que todo lo ve, el Padre que te ve en secreto, pero tu Padre, eso es una frase que se ha repetido un montón de veces en esta semana. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas han podido observar? ¿Qué otras cosas les ha surgido de preguntas? ¿Qué otras cosas han tenido también en sus aplicaciones? Una palabra que a mí me ha quedado sonando bastante es recompensa. Se ha repetido 1, 2, 3, 4, 5, como 6 veces la palabra recompensa. Y tenía como todas esas preguntas de, bueno, ¿qué significa la recompensa? Entonces, esa es otra de las observaciones que hay. Muy bien, creo que les está costando resumir en una palabra todo lo que han podido leer esta semana. Varios de sus comentarios, había cosas súper chéveres en la aplicación ahí donde estamos siguiendo el plan bíblico. Y también fue importante ver que se van respondiendo entre ustedes mismos con las cosas que van leyendo a medida que van avanzando también en el estudio de los otros pasajes. Y uno se acuerda que no es solo como esta porción, sino que está dentro de todo el sermón y dentro de todo el evangelio y a la vez dentro de toda la narrativa bíblica. Entonces eso también es importante en el hecho de ir estudiando a profundidad también esta parte de las escrituras. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Este día vamos por, puesto aquí como un pequeño esquema para que no nos vayamos a perder. Entonces vamos a analizar Mateo 5 del 33, desde el versículo 33 hasta el capítulo 6, hasta el versículo 12. Entonces vamos a hablar como de todos estos temas. Uno tiene que ver con los juramentos, también la venganza, cómo ha de ser el trato a los enemigos, cómo hemos de dar a los necesitados y también todo el tema de la oración. Entonces, son temas bastante pesados porque muchísimo tiene que ver con conexiones con el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que también están arraigadas a la cultura judía y también hay varias cosas que uno necesita como saber ciertas referencias para poder seguirle el hilo. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Vamos a tratar de tener todas estas conexiones y también les va a quedar de mucha tarea el hecho de irse a revisar los pasajes que están en el Antiguo Testamento y también van a tener una tarea extra al final de la noche. Entonces, este es el esquema para que no nos vayamos perdiendo. Bienvenidos todos los que se están uniendo. Ahí pueden poner en el chat una palabra o frase que les haya quedado sonando de todo lo que han podido estudiar esta semana. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. De los juramentos. Mateo 5 del 33 al 37. Esa es la primera porción de esta sección que han podido ustedes estudiar durante la semana. ¿Qué quería decir Jesús con esto de no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu propia cabeza, sino que tú sí sea sí y que tú no sea no? Jesús es así de tajante. Entonces vamos a ver qué es lo que Jesús se refiere. Recordemos que
el Evangelio de Mateo tiene muchísimos paralelos y conexiones con toda la narrativa bíblica. Entonces, el énfasis de Mateo va a ser el hecho de que la historia de Israel continúa. No es que se ha terminado esta gran historia del pueblo de Dios, de la relación de Israel con Dios, sino que hay una continuación. Y en Jesús se continúa toda esta historia que inició desde hace muchísimo tiempo, desde Abraham. Entonces, Mateo hace ese énfasis a lo largo de todo el Evangelio. Hay que recordar también cuál es la audiencia que está recibiendo este Evangelio. Principalmente son cristianos judíos. Hay dos biblistas que son Gordon Fee y Stuart, que van a decir que son cristianos judíos, pero que tienen un compromiso muy especial con la misión a los gentiles. Entonces, esto es importante recordar cuando estemos estudiando cualquier texto bíblico, recordar cuál es el propósito con el que fue escrito este libro y también cuál es la audiencia original. Necesitamos saber cuál es la audiencia para saber cosas de contexto, de historia, las diferencias culturales que nosotros también tenemos, toda la parte de el salto que hay entre nuestros tiempos con lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, siempre pregúntense esas dos cosas claves. Me encuentro con un texto bíblico, no sé a qué se está refiriendo, entonces, a ver, ¿cuál era la intención del autor? ¿Cuál era el propósito por el cual estaba escribiendo y para quién lo estaba escribiendo? También sirve recordar cuál es el género literario. Si es un género literario que es una carta, que es un evangelio, que es libro de profecía, que es un libro histórico, cuál es el género literario, eso también me va a permitir entender qué es lo que el autor quería expresar. Entonces, eso como notas adicionales para que ustedes puedan tener todas estas herramientas y seguir profundizando en su propio estudio bíblico. También, al mencionar Antiguo Testamento, de ley se nos viene a la cabeza todo lo que sucedió con Moisés y la ley. Entonces, Mateo va a tener 5 porciones grandes de enseñanza, que mucho va a hacer eco con los 5 libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí, Moisés, quien fue el encargado de liberar a todo el pueblo de la esclavitud de Egipto, les guió en el desierto, también Moisés da la ley y es una parte fundamental de toda la historia de Israel. Entonces, ¿a qué nos referimos con la parte de los juramentos? Dice, esto estaba escrito en Números y se hacía mucho énfasis en todo lo que uno promete al Señor que lo va a hacer. Este es mi voto para el Señor. Esta es la promesa que yo le estoy haciendo de que voy a hacer esto, me voy a comprometer con él de tal forma. Y no se hace necesariamente como los énfasis empezaron a distorsionarlo, ya vamos a ver cómo lo distorsionaban los escribas y los fariseos, pero aquí podemos ver esta referencia en Números 32. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa, bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra, tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Eso es lo que la ley decía. Entonces, hay un énfasis en que está mal jurar en falso, y también hay el énfasis en que se debe cumplir los juramentos, los votos, las promesas que se hacen al Señor. Ese es el énfasis que había. Ahora, los fariseos empiezan a poner un montón de restricciones, un montón de fórmulas de cómo hemos de hacer estos juramentos y estas promesas del Señor. Entonces ellos empiezan a centrarse en las restricciones, en las fórmulas, en las formas mucho más que en el fondo. Se desvía la atención del voto y también se desvía la atención del cumplimiento. Entonces tenemos que hacer todas estas formas para lograr este juramento y vamos a tallarlo en piedra por poco, y se empezaban a complicar demasiado y se perdía totalmente la esencia del voto y por lo tanto de su cumplimiento. Entonces, lo que ellos hacían era un cambio de énfasis. Dice, la ley prohíbe tomar el nombre del Señor en vano, en lugar de tomar el nombre del Señor en vano, ¿ya? El nombre del Señor. Eso es lo que ellos empiezan a decir, como no se puede decir así, no se puede hablar de tal forma, no se puede hacer todos estos énfasis refiriéndose al nombre del Señor, en lugar de en vano, justamente como a la ligera.
Es ahí donde empiezan a tergiversar las cosas, a no entender la ley y también a hacer todo de acuerdo a su beneficio. Porque es imposible no hacer referencia a Dios. Entonces ellos decían, definitivamente no podemos tomar el nombre del Señor, o sea, definitivamente no podemos mencionarlo en ningún punto. Y ahí es donde se empezaban a enredar con todas las fórmulas. Es imposible no hacer referencia a Dios porque todo es de Él. Absolutamente todo le pertenece a Él. Y Jesús nos empieza a revelar más de quién es Dios y también de su carácter. Ahí es cuando Jesús empieza a describir detalladamente toda la soberanía de Dios, todo lo que le pertenece a Él, y por eso dice, no hagas juramento, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies, tampoco digas por Jerusalén, ahí está por la ciudad, porque es la ciudad del gran rey, ni siquiera digas por tu cabeza, ¿ya? Porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blancos o negros. Entonces, es muy interesante que a más de que Jesús está con toda la autoridad que se le ha dado, está mencionando una ley, está haciendo énfasis en cómo los fariseos han tergiversado esto, también nos está revelando más de quién es Dios. Nos revela más de quién es el Padre. Y es muy interesante que empieza a hacerlo esto aún más intencional en todo el sermón y todas las porciones que vamos a ver, vamos a encontrar también muchas cosas del carácter de Dios. Entonces, si ustedes han estado prestando atención, podrían tranquilamente ya tener una lista de qué es lo que Jesús me está diciendo acerca de Dios en todo este pasaje. Entonces, todo le pertenece a Dios. No podemos simplemente decir como sacarle a Dios de todo el panorama, sino que Él está por sobre todas las cosas y sería imposible sacarle. Entonces, nuevamente, no es la ley, es el corazón de la ley. ¿Qué está detrás de la ley? ¿Cuál era el propósito por el cual esto fue dicho? Entonces, el corazón de la ley no tiene que ver con la estructura, no tiene que ver con la fórmula o con las palabras que se podían o no se podían usar, sino que la implicación de la ley, el corazón de la ley, tenía que ver con guardar las promesas, con en serio cumplir tus votos, en serio cumplir tus juramentos y ser gente de palabra. En pocas es eso, ser gente de palabra, es lo que la ley estaba animando. Y Jesús va un pasito más allá. Esa es una palabra clave de esta noche, que Jesús siempre nos lleva más allá. Las personas honestas ni siquiera necesitan recurrir a juramentos. No hay necesidad de sí, yo prometo ahí por Diosito que voy a hacer todas estas cosas. Ni siquiera hay necesidad de eso, sino el hecho de decir claramente sí lo voy a hacer o no lo voy a decir, no lo voy a hacer en obediencia. ¿Para qué más palabras añadidas? Eso es lo que dice John Stott en todo su comentario de esta porción. ¿Para qué vamos a añadir más? O sea, ¿para qué nos vamos a seguir complicando? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y eso es algo delante de Dios. Ni siquiera tenían que estar más personas involucradas. Y reconociendo esa soberanía de Dios, reconociendo que todo le pertenece a Él, entonces, ¿cómo voy a actuar en obediencia? ¿Cómo he de guardar las promesas? ¿Cómo voy a ser una persona de palabra? Sabiendo que todo le pertenece a Dios y que Él mismo me empuja a decir claramente que sí o que no. Quizá esto es algo un poco difícil de entender porque como cultura, no lo tenemos así como tan presente. Quizá nos frustramos cuando los políticos no cumplen lo que prometen o cuando alguien dice, uno de nuestros amigos dice, sí, yo voy a hacer tal cosa y muchas lindas palabras y nada de hechos, ¿ya? Las palabras necesitan estar acompañadas de hechos y por eso hemos de ser gente de palabra, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Eso respecto a la parte de los juramentos. Entonces, ahí hay varias cosas que resaltar y vamos a avanzar también al siguiente punto, que tiene que ver con la justicia del cristiano. La justicia del cristiano en sus relaciones interpersonales, en particular con dos tipos de personas. Una,
las personas que pueden actuar de manera injusta, a aquel que es malo. Vamos a intentar como responder a qué se refiere Jesús con esto. Y la segunda tiene que ver con los enemigos. Esto es algo que ya lo estudiamos uno de los sábados en C3, pero igual vamos a profundizar un poquito. En este punto del sermón es donde más evidente está la contracultura. Esta es la parte en donde uno dice, sí, realmente esta gente es diferente. En serio que aquellos que son seguidores de Jesús, esta es la parte en donde se ha de evidenciar la contracultura cristiana. Es el punto como más álgido y quizá más escandaloso, ¿ya? ¿Cómo habrá sido para estas personas el hecho de estar bajo el imperio romano, un imperio totalmente sanguinario, un imperio totalmente que entraban y mataban, y también había ahí el Coliseo romano, todas las cosas ahí muy, muy sanguinarias? ¿Cómo habrá sido para ellos recibir la enseñanza de Jesús que les dice, ama a tus enemigos? O pon la otra mejilla. O si es que te piden también tu capa, dales también el abrigo. ¿Cómo habrá sido para ellos? Definitivamente esto son afirmaciones de Jesús totalmente escandalosas, porque ellos tenían enemigos reales de carne y hueso. Ahora no sé cuántos enemigos tienes tú, o cuánto escuchamos, quizá vemos, ¿no? En las películas, o sí hay, estamos viviendo en medio de una situación súper violenta aquí en nuestro país. ¿Cómo es posible que Jesús nos diga que pongamos la otra mejilla? ¿Ya? Entonces, este es el punto del sermón en donde se hace más evidente la contracultura, pero también en donde más ayuda del Espíritu Santo necesitamos. Y básicamente se va a resumir en dos cosas, que es el amor total y radical de Jesús, y también va a ser la no represalia y el amor en acción. Y ya vamos a profundizar en estas dos cosas. Todo este amor radical de Jesús hacia quien es malo, hacia quien obra injusticias o injurias, y también el amor hacia los enemigos. Las leyes. Aquí Jesús nuevamente cita, han oído que se dijo, han oído la ley que dice. En otras partes del mismo sermón, han oído el mandamiento que dice, han oído que a sus antepasados les dijeron. Jesús cita la ley de Moisés, y la ley de Moisés servía como código civil y como código moral. Entonces, era para regular a todo un pueblo. Es como decir la Constitución del Ecuador. Entonces, eso lo pudimos ver mucho más a detalle en la semana anterior. Entonces, ahí lo pueden volver a revisar si necesitan. Pero Jesús cita la ley mosaica y va a citar todos estos pasajes. Esto es lo que los rabíes, los maestros, enseñaban a la gente en las sinagogas y también en los distintos tribunales cuando no estaba por encima el imperio romano. Entonces, ustedes pueden ir a revisar Éxodo 21:24, Levítico 24:20, Deuteronomio 19:21. Aquí es donde va a aparecer lo del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, así se lo traduce en el griego, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que esta ley decía? ¿Ya? Esto lo pueden encontrar en los pasajes del Antiguo Testamento. Si hay muerte, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En ciertas ramas del Islam, hasta la actualidad, esta es la forma de hacer justicia, ¿ya? Esta es la forma de hacer legislación. Entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Uno dice como, rayos, ¿y ahora? O sea, si es que le mataban a alguien, tengo que encontrarle al que le mató y le mato, ¿ok? O si es que me pellizcó, si es que me pellizcó, pues le voy a devolver el pellizco. Y así, eso es como algo chiquitito, ¿no? Pero si te sacó un diente, entonces tú también tienes que sacarle el diente al otro. Entonces Jesús empieza a hacer esta referencia y hace justamente lo de la ley del talión. Esta ley del talión, que es justo lo que les acabo de explicar, era la instrucción que tenían los jueces de Israel. Con esta instrucción, ellos eran los encargados de ejercer justicia, de
gobernar a este pueblo que son un montón de personas y ustedes saben que nuestro país es casi ingobernable. Entonces, ellos tenían jueces que tenían estas leyes para poder guiar la conducta de la gente. Entonces, el principio detrás de esta ley era la retribución exacta. Entonces, ¿qué se quería con la retribución? Entonces, vamos a quedar como empates, ¿ya? Si es que tú hiciste un daño, vamos a hacerte el mismo daño. Si es que tú lastimaste de tal forma, vamos a lastimarte de tal forma. ¿Cuál era el propósito? La justicia, poner el fundamento de justicia, especificando la pena de quien obró mal y también limitando la compensación de la víctima al equivalente exacto. Entonces, me quemaban y el otro quiere matarme porque le quemé. Para limitar también este sentido de tienes que pagarme más, ahí se pone quemadura por quemadura. Entonces se limita el hecho de que el otro haga aún más grande el daño que le había hecho la otra persona. Ese es el corazón de la ley esta, ¿ya? El corazón de la ley, que está detrás de eso. Definir la justicia y limitar la venganza. Sí se señala lo que se hizo mal, pero voy a limitar la venganza, porque si no sería como, ya, entonces te golpeé, te saqué un diente, entonces ahora te voy a romper la nariz y ahora te voy a quemar. Y así sería imposible hacer justicia de esa forma. Entonces, esa era la ley que se necesitaba. Pero vamos a ver que esta venganza, seguramente, este tipo como de venganza literal que se había dado, seguramente se tradujo o se empezó a hacer como una práctica legal judía en las cuales había como pagos o tanto de monedas por daños y perjuicios. Entonces, seguramente no era tan literal ya en la época de Jesús, pero había como compensaciones monetarias. Entonces, este principio debía utilizarse únicamente en las cortes. Y aquí tengo dos abogadas que están escuchando todo esto. Y ustedes me pueden decir, igual, seguramente ustedes los van a poder entender y explicar muchísimo mejor que yo. Pero vamos a hacerlo en cristiano. Entonces, igual, si quieren añadir cosas, pueden ponerlos igual como en el chat, ¿ya? Entonces, extienden. Toda esta ley del talión tenía que utilizarse únicamente en las cortes legales. Tú ibas donde el juez de Israel con tu caso y con los jueces eran los que dictaban, ok, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuáles van a ser las acciones para castigar este hecho que fue una injusticia? Pero los escribas y fariseos trasladan esto que debía aplicarse únicamente en las cortes y tribunales a las relaciones personales. No había nada que ver en las relaciones personales. Si uno tenía un problema, tenía que ir a la corte. Pero ellos extienden todo esto y ahí sí, el fin que tenían ellos era justificar la venganza personal. Ellos querían únicamente pasarse de la ley, ¿ya? Hay otra ley, igual en el Levítico, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Entonces ellos querían ver cómo justifican sus venganzas, el hecho de tomar como la justicia por sus propias manos. Entonces pasaron esta ley aplicada en los tribunales a las relaciones personales. Y ahí es donde todo empieza a tergiversarse. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús no contradice este principio de retribución, porque este es un principio que es justo y verdadero. O sea, si es que lo aplicáramos, sería una sociedad como muchísimo más equilibrada y más justa, ¿no? Pero este principio no se aplica en las relaciones personales. Esto se ha de manejar en una legislación con las personas que han sido designadas para eso. Es como que yo me ponga a hacer justicia cuando tengo otro juez que tiene toda la preparación, que tiene toda la ley, que tiene toda la autoridad y la potestad para decir esto es lo que hay que hacer. Entonces, las relaciones no van a estar basadas en la justicia, sino que han de estar basadas en el amor.
Ese es el énfasis de Jesús. Que esta ley se mantenga en la corte, pero en las relaciones personales han de estar basadas en el amor, no en la venganza. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro deber a los que hacen el mal? Aquí dice Jesús, no resistan a la persona mala. Dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Jesús no niega que existe maldad, que existen personas malas, que existen personas que han cometido daños, pero demanda, no tomes represalias. No resistas a la persona mala. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra resistir es justamente oponerse, contrarrestar, colocarse a uno mismo contra de algo o a alguien, ¿ya? No nos vamos a resistir al mal o al malo, porque también en otras partes de la escritura habla del malo como refiriéndose al diablo. Dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, voy a oponerme al diablo y él va a huir de mí. También justamente esto de, justo del pecado, uno necesita resistir al mal, entonces eso sí hemos de resistir. A la persona mal. ¿Qué quiere decir todo esto? Ya lo vamos a ver. Entonces, aceptamos la injusticia, no tomamos venganza ni reparación por nuestras propias manos. Entonces, no, es como no estamos de acuerdo con esta persona, no estamos de acuerdo que existe esta injusticia. Sin embargo, decidimos no vengarnos ni buscar esa reparación. Entonces, Jesús empieza a poner ejemplos del día a día. Tenemos esto justamente de quienes te golpean en el rostro, de aquellos que te acusan ante la ley, de los que demandan un servicio, esto de llévalo 2 kilómetros, y también de quienes te piden dinero. Y de quienes lo hacen, y uno puede pensar también en su cotidianidad. A ver, ¿cuántas veces se ha demandado un servicio de mí, pero es como con mucho maltrato, con mucha violencia, ¿ya? O van con mi jefe, ya no necesariamente me llevan donde el juez, pero van donde mi jefe y le dicen cosas que no son ciertas. Como el mandamiento de Jesús es el hecho de abstenernos de tomar represalias y no permitir que la persona mala nos injurie doblemente, ¿ya? Y aún permitir que la persona mala nos injurie doblemente, ¿ya? Quisiera dejar botando ahí la mochila, el trabajo que me han dado, no quiero caminar el otro kilómetro porque esta persona está siendo totalmente desastrosa conmigo. Sin embargo, no voy a tomar represalias en mis manos y permito que la persona haga esto quizá no solo una vez, sino 2 veces. Y esto es algo que uno dice como, Jesús, ¿por qué nos pides eso? ¿Cómo es posible que tú nos estés pidiendo esto de poner la otra mejilla? ¿No ves que me acaba de golpear? Jesús te dice que pongas la otra mejilla. ¿Por qué? Porque Jesús hizo eso. Porque Jesús mismo vivió de tal forma. Les voy a leer una partecita del libro. Quiero que miren esa imagen que es la corona de espinas. Dice, lo coronaron de espinas, lo vistieron con púrpura imperial, lo invistieron con un cetro de caña y se mofaron diciéndole, salve rey de los judíos. Puestos de rodillas ante él, en un fingido homenaje, escupieron su rostro y lo golpearon con sus manos. Y Jesús, con la dignidad infinita del dominio propio y del amor, mantuvo su paz. Demostró su repudio absoluto a vengarse, permitiéndolos continuar con su escarnio cruel hasta el fin. Jesús no nos pide cosas imposibles. Jesús hizo exactamente eso. Si uno se va a los evangelios y lee todas las partes en donde Jesús es llevado ante el tribunal, es acusado falsamente, toda la gente está ahí gritando que lo crucifiquen, lo llevan de Herodes a Pilatos, lo desnudan, le bofetean, le dan tantos latigazos, le ponen ahí la corona de espinas. Y aún así, él no se venga. Él no toma represalias por sus manos, sino que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo el énfasis que nosotros
estamos buscando a través del Evangelio de Mateo es Jesús como maestro. ¿Cómo es este maestro que nos enseña? Y no solo son cosas académicas, no son cosas que, ay, qué lindo que hemos estudiado, que hemos leído en el comentario. El maestro nos enseña con su propia vida. A Jesús lo persiguieron, venían los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, todo el mundo venía a cuestionarle cosas y él no tomaba esa venganza, teniendo todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Entonces, este Jesús es quien nos dice estas cosas, porque tiene autoridad y porque él mismo lo vivió. Y eso es algo que puede infundirnos muchísimo ánimo y más que eso, obediencia. Hay que tener mucho cuidado con hacer a un lado las enseñanzas de Jesús. Uno dice como, esta no me conviene. Ay, esto de poner la otra mejilla como que mejor no. O sea, puedo obedecer todo lo demás menos de esto. O puedo decir como, no, o sea, esto me costó tanto, entonces ya yo no le voy a dar una cosa extra. Hay que tener cuidado de eso, porque Jesús demanda de nosotros una obediencia radical. Y ojo, tampoco estamos llamados a un literalismo torpe y sin imaginación. Muchas personas han utilizado todas estas afirmaciones para justificar también la debilidad del temperamento, la transigencia moral, la anarquía política o el pacifismo absoluto, el hecho de no hacer nada, ¿ya? Es facilito quedarse en la literalidad y quedarse también como en todos estos extremos. Todo esto lo que Jesús está haciendo es dándonos ilustraciones de un principio, ¿ya? Y no son como todos estos preceptos detallados que hay que tomarlos al pie de la letra. Jesús está ilustrando esto, está ilustrando este principio. ¿Cuál es el principio que está por debajo? Es el amor, ¿ya? Me acuerdo siempre de un ejemplo que el Samo nos daba bastante seguido, que era justamente, él estaba presenciando como una pelea y decía como bienaventurados los pacificadores. Entonces, ¿qué significaba eso en la vida real? Y era que esta persona, en vez de seguir discutiendo, se mordió la lengua. Y es eso. Por más de que él tenía la razón, por más de que él hubiese ganado todo el pleito, se mordió la lengua. Eso también es poner la otra mejilla. Tengo este jefe que es súper complicado, voy a respirar y voy a cumplir con el llamado que tengo que hacer. Este es el amor radical al cual Jesús nos está llamando y al cual Jesús nos está invitando. Es un amor desinteresado, ¿ya? Uno quisiera así como, ahora ya van a ver, voy a pagar el mal que me han hecho, me han calumniado, entonces yo le voy a calumniar el doble. No le voy a calumniar. Voy a dejar que la justicia de Dios se haga manifiesta. Porque habría como toda ese deseo de venganza, ¿no? Sería, la venganza es dulce, ¿saben decir? Pero la venganza es un veneno, ¿ya? Entonces, a las personas malas, a las personas que nos han causado un daño, ¿cómo yo puedo aplicar este principio del amor? Esta ilustración que Jesús está haciendo, ¿cómo yo puedo en serio vivir esto? Y también eso significa el hecho de buscar el bienestar de la otra persona. Y al buscar el bienestar de la otra persona, también estoy buscando el bienestar de la sociedad, de la comunidad en donde vivo. Y entonces, ¿cómo voy a reaccionar de acuerdo con eso? Ese es el principio que está debajo. ¿Y cómo lo hacemos? Venciendo el mal con el bien. El énfasis de Jesús es prohibir la venganza, no la represalia. No es que Jesús está diciendo que viva la injusticia o que viva como la deshonestidad o que viva el vicio o que vivan los que te están ahí como golpeando. No, Jesús está en contra de todo esto, pero él está prohibiendo la venganza en este punto. Y hay ecos en Romanos 12. Romanos 12 es un pasaje que ustedes necesitan aprenderse de memoria. Todos necesitamos aprendernos de memoria. Y ustedes recordarán, esto lo estudiamos el año anterior. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, pidan a Dios en oración que los bendiga.
Versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal con el bien. Quiero que pienses en dónde está el mal en tu contexto, en tu casa, en tu casa, en tu universidad, en tu trabajo. ¿Dónde está el mal? ¿Y cómo este mal puede ser vencido con el bien? ¿Cuál es el bien que yo estoy llamado a hacer? ¿Ya? A veces simplemente es el hecho de dejar de hacer las cosas que están mal. Y uno sabe muy bien qué es lo que está mal. ¿Qué es entonces lo que está bien? ¿Cómo lo contrarrestamos? ¿Cómo vencemos el mal con el bien? Entonces Pablo también está haciendo aquí mucho énfasis en cómo hemos de vivir. ¿Ya? Entonces, conclusiones de esta parte. Esto de la retribución, del hacer justicia, de que las cosas queden parejas, es obra de Dios y no del hombre. Es que yo sí sé cómo hacer justicia. No, porque somos personas injustas. Solo Dios es justo. La justicia es de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso igual está en Romanos 12 y en otras porciones también del Antiguo Testamento. Jesús no prohíbe la administración de la justicia. Jesús es justo y también Él busca la justicia. Él es quien nos ha justificado. Entonces, Jesús también promueve la administración de la justicia. Pero lo que prohíbe es tomar la ley con la propia mano. Hemos de encomendar nuestra causa al juez bueno y justo, tal como Jesús. Jesús, siendo juzgado por todos aquellos que tenían esa autoridad y estaban por sobre él en ese momento, en ese contexto, cuando Jesús es entregado ahí a los tribunales, él encomienda su causa. Perdónales porque no saben lo que hacen. No hemos de pagar nosotros la injuria, sino que hemos de sufrir la injuria. Y así vencemos el mal con el bien. ¿Cómo vas a vencer el mal con el bien? De aquí, cada día de tu vida. Siguiente porción. El amor a los enemigos. Mateo 5, del 43 al 48. Muy relacionado con la parte que acabamos de ver. Pero aquí, ¿qué era lo que los fariseos y los maestros de la ley querían hacer? Los casuistas éticos, aquellos que están buscando como caso por caso. Entonces, esta ley moral, dependiendo del caso, entonces ahí como buena psicóloga que me pregunta cualquier cosa, digo, depende. Entonces, depende. Ellos utilizaban también el depende, torciendo los mandamientos. Entonces, depende del caso, ¿ya? Y aquí decía justamente, dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. ¿Quién es mi prójimo? Se empezaron a preguntar todas estas personas que eran los encargados de enseñar esto. Mi prójimo es alguien de mi pueblo, es un paisano mío, hay un judío también de la misma tribu, somos parientes, somos amigos de mi raza, de mi religión. Ese es mi prójimo. A ellos sí les voy a amar. La ley no me está mencionando nada de quienes son extranjeros o de quienes son enemigos. Entonces, solo voy a amar a mi prójimo. Solo voy a amar a estas personas que se parecen a mí. Y entonces, tengo la autorización de aborrecer a mi enemigo. Esa es la lógica que ellos estaban utilizando. Mi prójimo son tales personas. Entonces, del resto, ya tengo todo el permiso de aborrecerles. Y no es así. Esto del amor y el término también de aborrecer han de ir de la mano, ¿ya? En el vocabulario de Dios, el prójimo incluye a los enemigos. No es todas estas cosas bonitas y que quiero acomodar y quiero aligerar el peso de esta ley. Dios, al referirse a prójimo, se refiere a absolutamente todos los seres humanos. Ese es mi prójimo, ¿ya? Mi prójimo son todas las personas, incluso los que me hacen daño, incluso los que oprimen, incluso los enemigos.
Entonces, volviendo a esto de lo de el amor y el aborrecer. Entonces tenemos este amor, que es este deseo genuino de que la gente se pueda arrepentir y creer. Y a la vez tengo este sentido de aborrecer, porque es el mismo deseo de, en serio, si es que no se arrepienten y creen, que caigan bajo el justo juicio de Dios. Si uno se va a los salmos y escucha cómo David empieza a orarle a Dios, ahí es como, Señor, haz justicia, mira todas estas personas que me están ahí persiguiendo, que caigan bajo tu juicio y que conozcan también todas como las ataduras y también David es demasiado confrontador. Él está aborreciendo a estas personas que le están haciendo daño. O sea, estas personas no tienen temor de ti. Entonces les animo a que puedan investigar en algunos de los salmos cómo pueden encontrar también esta parte del amor y de aborrecer. Pero ojo que no se aborrece a la persona en sí, sino a la situación que está pasando. Entonces esto de si es que definitivamente no se arrepienten, no buscan de Dios, entonces que caigan bajo su juicio. Y eso es algo que también pasa con nosotros, ¿ya? Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Entonces, un segundito, ya. Entonces, este amor en acción es un amor que no es como sentimientos. Entonces, si una persona está totalmente en contra mío, es como, ¿cómo yo, de dónde voy a encontrar ese sentimiento? Yo no me voy a poder inventar que yo le amo. Esto no significa como los sentimientos, sino más bien como un servicio, este amor que se traduce en servicio. Es un servicio práctico, es un servicio sacrificado, es un servicio humilde, que tiene que ver con hechos, palabras y oraciones. Fedor Dostoyevsky, él también había escrito varias cosas analizando el Sermón del Monte, y una de las frases que él dice, el amor en acción es más terrible que el amor de los sueños. Entonces, mucho podemos decir, no, yo sí le amo. Sí, sí, yo estoy ahí como pendiente y le mando ahí como un saludito, lo que sea, o prefiero ahí distancia, pero ¿cómo es el amor en serio práctico y el amor en serio de servicio a otros? Y a quien está procurando hacernos daño, a quien está procurando que nos vaya mal. Nosotros debemos de procurar su bien, así como Dios. Que nosotros, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:10. Nosotros somos y éramos enemigos de Dios. Y aún así, Cristo murió por nosotros. Nuevamente, recuerden la imagen de la corona de espinas. Porque Jesús lo hizo, también nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Y esto no, la justicia no de hombre, sino como Dios haría justicia. Y aquí el amor en servicio y el amor que procura el bien de quienes están procurando nuestro mal, así es como Dios ama. Y estamos llamados de la misma forma a ser como Él. Es este Dios a quien hemos de imitar. Y también esta parte nos habla acerca de la intercesión, de ora por tus perseguidores, ora por tus enemigos. Bonhoeffer igual fue algo que conversamos en uno de los sábados justamente estudiando este pasaje. Dietrich Bonhoeffer, ese pastor, uno de los muy pocos pastores evangélicos que se opuso al régimen nazi. Él fue perseguido, encarcelado, pero él se opuso directamente y hacía todas estas denuncias públicas en contra de este régimen que estaba acabando con la gente. Él hablaba muchísimo de el amor a los enemigos y también de cómo vamos a interceder por ellos. Y dice, en la oración nos ponemos al lado del enemigo, estamos junto con él, junto a él, a favor de él, delante de Dios. Imagínate eso, estás junto a tu enemigo, junto con él, junto a él, en favor de él, porque los dos están delante de Dios. Hemos sido enemigos de Dios,
y Él nos ha acercado. Y cuando intercedemos por aquellos que nos están persiguiendo, por aquellos que son difíciles de amar, nos estamos poniendo en el mismo sitio, pidiendo misericordia con Dios. Hay muchos ejemplos de otras personas históricas, si a ustedes les gusta revisar ahí biografías o ver películas. Martin Luther King, él es otro, les animo a que puedan investigar un poco de sus sermones también, en toda esa, en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. También hay una película que se llama Unbroken. Él eh, era un atleta olímpico en la Segunda Guerra Mundial. Es el apellido Sampierini, creo. Sí. Le atrapan los japoneses y le torturan de esta vida y la otra. Y más adelante él conoce al Señor y le buscó al peor de los torturadores y fue y le dijo, yo te perdono y he pasado orando por ti para que tú puedas conocer de este Dios que da mucha esperanza y también nos perdona, siendo también nosotros enemigos. Hay un millón de ejemplos de vidas reales que han vivido esto y les animo a que ustedes puedan investigar. Entonces ahí tienen tres para poder leer un poco más de sus historias. Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King Jr., y también Luis Sampieri, ese es el nombre. Amar como Dios y no como hombres. Ser justos como Dios y no como hombres. Amar como Dios, no como hombres. Al amar así probamos que somos hijos de Dios. De esta manera, actuarás como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Todo el tema de la paternidad de Dios es algo que se empieza a desarrollar también en esta porción del Sermón del Monte. Entonces vemos no solo el carácter de Dios, ya hablamos acerca de la soberanía de Dios, sino que también vemos este tema de la paternidad de Dios. Somos adoptados como sus hijos. Él nos adopta en su familia. Y al amar a nuestros enemigos, vamos a demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Si solo amamos a quienes nos aman, no somos mejores a los estafadores, sino que hay un llamado a ser totalmente diferentes. ¿En qué te diferencias de cualquier otro? En cómo amas. ¿En qué se diferencian los discípulos de Jesucristo? En cómo aman. Mira cómo se ama. Y hay otro tema grande que se va a introducir, que esto igual lo pueden profundizar más, que es el tema de la gracia común. Esto mucho tiene que ver con un teólogo que es Juan Calvino, que es justamente esta parte en la que dice que Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos y también manda lluvia sobre justos e injustos. Y se habla de este tema de la gracia común, que Dios en su gracia cuida de su creación y cuida también de personas buenas, personas malas, de quienes son justos, de quienes son injustos, manda su gracia. La lluvia, el alimento, el sol, el abrigo. Dios tiene ese amor, esa gracia por los seres humanos. Entonces esa es la gracia común, que es diferente de la gracia salvífica, que es la gracia que nos salva a cada uno de nosotros. Entonces, ahí es otro gran tema. Como les digo, el Sermón del Monte, esto que les estoy diciendo nos permite tener un poco más de luces, pero cada vez que lo volvamos a leer y intenten leerlo de aquí en un mes, van a encontrar un montón de otras cosas que no habían visto antes. Y si lo vuelven a leer en un año, igual. Entonces, uno puede leer esto 50, 100 veces y no lo va a terminar de entender. También hay un tema grande que se introduce justo en el versículo 48, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y aquellos que luchan con el perfeccionismo, así como yo, esta es una cosa que nos llama la atención. A ver, ¿qué se refiere esto de la perfección? Y aparecían pues los maestros de la santidad, los maestros como sí, este ideal de perfección, vamos a ser perfectos aquí en la tierra, eso es falso. ¿Por qué? No vamos a poder alcanzar la perfección aquí en esta vida. Hay una tensión entre la creación y la nueva creación. La creación tiene todavía toda la marca del pecado, toda la marca del quebrantamiento, de la ruptura, pero estamos camino a la nueva creación.
en donde va a ser la renovación y la restauración de todas las cosas. Entonces, aquí en esta tierra no vamos a poder ser perfectos nunca, porque tenemos toda esta condición de pecadores. Y Jesús, gracias Jesús, no espera que seamos moralmente perfectos. Ese no es el énfasis de Jesús. Según el contexto, si leemos todo este contexto así como lo estamos haciendo, esta perfección se va a referir al perfecto amor de Dios. Este perfecto amor de Dios que se muestra aún a quienes no le corresponde. Entonces, somos llamados a ser perfectos en amor, así como el Padre es perfecto en amor. Hay también otros llamados en cuanto a sean santos porque yo soy santo. Jesús añade ahora este nuevo mandamiento de sean perfectos, así como el Padre es perfecto. Nos va mostrando otra faceta también del carácter de Dios. En la epístola de Santiago, Santiago va a hacer como muchos ecos del Sermón del Monte. Entonces, igual, esa es otra tarea. Pueden leerse el libro de Santiago después de que terminemos esto. Él va a hablar también del término de perfección, pero mucho más relacionado con toda la parte de ser íntegros, sean completos, sean perfectos, dice Santiago, pero se entiende en ese contexto en particular el hecho de ser completos, de ser íntegros, que no estemos totalmente separados. Entonces aquí vemos toda esa idea nos ayuda como a entender un poco más de, bueno, entonces no es una cosa de no me voy a equivocar nunca, porque eso es imposible, ya que tengo toda esta naturaleza de pecado, pero estoy llamado a imitar a Dios, que sí es perfecto en amor, ¿ya? Y él va a ir completando y va integrando también el resto de partes. Entonces, es esa descripción maravillosa que hace Jesús de quién es Dios, de este Padre tuyo, a quien vas a imitar, es un Padre perfecto. Y tú también tienes el mismo llamado, porque has sido adoptado como hijo. Y eso es hermoso. Conclusiones de esta parte. Es un llamado a la no represalia pasiva y también a un amor activo. Agustín de Hipona tiene esta frase hermosísima. Muchos hemos aprendido cómo ofrecer la otra mejilla, pero no sabemos cómo amar a aquel que las golpeó. Esta frase es súper fuerte. Sí, podemos poner la otra mejilla, pero ¿cómo amamos a quien nos está golpeando? Y ahí está la contracultura cristiana. Muy bien. Breve resumen, ya mismo acabamos. ¿Dónde estamos? Hemos visto el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Estamos casi en la mitad del sermón. Y hemos visto elementos del carácter del cristiano que tiene que ver con las bienaventuranzas. ¿Cómo ha de ser el carácter del cristiano? ¿Cuál es la influencia del cristiano en la vida social, en la vida comunitaria de su cultura? El hecho de ser sal y luz. ¿Cuál es su influencia? ¿Y cómo va a ser la justicia del cristiano? La justicia de ser mayor que la de los escribas y mayor que la de los fariseos. Y hemos visto hasta aquí la justicia moral. El tema del adulterio, del divorcio, de los juramentos, del enojo, de la venganza de los enemigos. Ahora vamos a pasar a otro tipo de justicia dentro de la misma justicia del cristiano que tiene que ver con la piedad, que tiene que ver con la religión, en cómo nos relacionamos nosotros con Dios. Entonces, ahí es donde nosotros estamos hasta el momento. Vamos entonces a entrar en la justicia religiosa, religiosa entre comillas, ¿no? Justamente que va a tener que ver con nuestra devoción a Dios. Mateo 6, versículos del 1 al 12, que es lo que vamos a ver hasta ahora. ¿Cómo ha de ser nuestra justicia religiosa? Mayor que la de los escribas y fariseos. Tiene que sobrepasar eso. Y eso es algo que les dije al inicio de la reunión. Jesús siempre nos va a llevar un pasito más allá. Entonces, Jesús empieza diciendo toda esta parte de el dar a los necesitados y de cómo ha de ser nuestra oración. Y si se fijaron, hay muchos contrastes. Hay muchos contrastes entre los hipócritas, entre lo privado y lo público, entre las recompensas en público y también en qué se quiere lograr, ¿ya? Entonces,
estos hipócritas, aquellos que se ponen máscaras, es todo este tipo de religión ostentosa. Que me miren, que me aplaudan, que me admiren, que me digan qué bestia, qué buen cristiano. Él sí, qué maravilloso, cómo da a los necesitados. Y también hace un contraste con los paganos o con los gentiles, también se habla aquí. Que ellos más bien es como una formalidad mecánica. Ellos es algo que han aprendido y que es totalmente así como paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cómo nosotros hemos de ser? Hemos de ser diferentes. Diferentes a los fariseos, a los paganos, a los religiosos, a los irreligiosos, diferentes a la iglesia, diferentes al mundo. En resumen, no conformarse al mundo. Y eso es lo que igual, una y otra vez estamos repitiendo. 3, Romanos 12:2, no te conformes al mundo actual, sino sé transformado mediante la renovación de la mente. Así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, no nos conformamos. Todo esto tiene que ver con lo íntimo del corazón. ¿Qué está ahí adentro? ¿Qué está ahí en lo profundo? Es esta comunidad cristiana que verdaderamente es distinta en su práctica de la piedad, en su práctica religiosa, en su devoción a Dios, ¿ya? Tanto la justicia moral, todo lo que hablamos al inicio, como la justicia religiosa, no son únicamente como una manifestación externa, sino que brotan de lo profundo de nuestro corazón. Esta devoción a Dios ha de ser en lo privado. Eso es algo que solo Dios lo sabe, solo tú y Dios lo saben. No en lo público, ¿para qué? Para no jactarnos, para no caer en, es que qué bonito yo, es que yo sí puedo todas estas cosas. Entonces, esa es nuestra devoción a Dios, ha de ser en lo privado. Y se habla de las buenas acciones. Y uno diría, pero Jesús mismo nos dijo que todas las buenas acciones que hagamos las pongamos ahí a la vista de todos para que alaben al Padre. Y ahí es muy importante el para. Por eso es que les decimos observen y observen y observen el texto. Justo esa parte está en la influencia, en esto de ser sal y luz, para que alaben al Padre, no para que nos alaben a nosotros. ¿Cómo se definía la hipocresía? Tiene que ver con la ostentación, con ponerse máscaras. Justo este término apareció cuando habían los teatros griegos y decían las personas que se ponían disfraces. Entonces mucho tiene que ver con esa, como llamar la atención también. Pero la hipocresía religiosa tiene que ver con este disfraz que uno se pone, y no solo para ocultarse, sino también para engañar a otros. Mira el hermanito, aleluya. El hermanito que sí está ahí como muy, muy fiel, ¿no? Y Jesús lo pinta hasta con humor. Son los que llegan con trompetas a las sinagogas. Entonces está hasta exagerando Jesús. Y quizá no exageraba, pero es bastante humorístico también como Jesús lo pone ahorita. ¿Qué buscan estas personas? El aplauso, las miradas, la admiración, que los otros se sientan menos. Eso es lo que están buscando aquellos fariseos hipócritas que Jesús describe aquí. ¿Qué es lo que el cristiano busca? La bendición del Padre que está en lo secreto. Así de simple. Jesús está interesado en nuestros asuntos del corazón. Y aquí tenemos una pregunta que nos ha de confrontar también. ¿Qué es lo que deseas en realidad? ¿Quieres el aplauso de la gente o quieres la bendición del Padre en lo secreto? ¿Qué deseas en realidad? Ahí necesitamos preguntarnos de eso todos nosotros. Con respecto al dar a los necesitados, hay un contraste similar. Entonces, justo ahí como la hipocresía, el hecho de, mira, qué lindo, cómo ha donado para toda esta fundación. No hemos de contar a otros acerca de nuestras ofrendas. Y siempre hay esa tentación. Mira, di tanto a tal fundación y le cuentas a alguien así en chiquito, porque tenemos como esa necesidad también como seres humanos y caemos muy fácilmente en esa tentación. Y dice que no se entere tu mano derecha lo que hace tu izquierda, o al revés, que no se entere tu izquierda lo que hace tu derecha. Ni siquiera nosotros mismos es lo que Jesús está diciendo, porque fácilmente caemos en la justicia propia. Mira, muy bien que tú hiciste esto. Que no se entere ni siquiera tú mismo de esto.
¿Y cuál será la recompensa? John Stott dice, no es una recompensa pública, ni siquiera, no necesariamente es futura. Quizá la única recompensa que vamos a tener es de ese amor genuino, que es el hecho de ver aliviada la necesidad. Ese, el simple hecho de decir cómo se alivió esa necesidad genera en uno un gozo impresionante, que no, uno ya no desea otra recompensa. Y eso es totalmente ilógico. Y es por eso que es una transformación desde adentro. Luego, el tema de la oración, se hace igual esta diferencia entre la hipocresía y la realidad. ¿Y cuál es la intención del corazón de estas personas que están orando de esta forma? Ellos son los que se aman a sí mismos y utilizan la oración para ostentarse. Utilizan las ofrendas, utilizan sus buenas acciones y hasta la oración para ellos pavonearse, como dirían. Y ojo que era una tradición sagrada de los judíos, el orar de pie 3 veces al día en las sinagogas, en las calles, pero Jesús empieza a notar que, claro, ellos sí alzan las manos, pero ¿por qué alzan las manos? Ni siquiera es para adorar a Dios, es para que el resto de personas los miren y los aplaudan. Y este es un orgullo que está bien escondido bajo toda esta falsa piedad, bajo esta falsa devoción a Dios. Así que ¿cuántas veces hemos levantado las manos solo para que el resto nos miren y nos aplaudan? Y esto nos ha de confrontar a todos. ¿Cómo fingimos que alabamos a Dios cuando en realidad nos interesa que los hombres nos alaben? ¿Cómo nos atrevemos a decir esto? Sí, estoy alabando a Dios, cuando en realidad estoy esperando que me admiren y que me aplaudan. Que el Señor nos tenga misericordia, en serio. ¿Cómo he de orar? Y Jesús nos dice, cierra la puerta del cuarto, que nada te distraiga, que no estén los ojos de las otras personas, sino enciérrate con Dios. Ahí tu Padre que está en lo secreto, Él te está esperando. Él te está esperando para escucharte. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso dice en otra porción, no recuerdo si es de Hebreos. Dios ve el corazón y no ve lo externo. Y la esencia de la oración, ¿cuál es la esencia de la oración? Es buscar a Dios. Y también aquí se revela otra faceta de la paternidad de Dios. Dios nos está esperando en lo secreto. Este Padre que nos ama tanto te está esperando en lo secreto. Y esa es la esencia de la oración. No las palabras repetidas, no las cosas hipócritas de alzar las manos y de ponerme ahí a orar con todas las palabras lindas. Y ya vamos a hablar un poquito, ya para ir terminando, de justamente estas palabras así sin sentido que se repiten y se repiten, ¿no? Pero Dios le interesa el corazón y nos está esperando. Entonces aquí hay varios mandatos y varios llamados que Jesús nos hace. Evitar la hipocresía, el fariseo, perfecto ejemplo de la religión hipócrita. Evitar la vana repetición de los paganos, dice aquí. La vana repetición, es decir, esa repetición mecánica y sin significado. Es decir, son oraciones que solo son como palabras que no se piensan, ni siquiera brotan del corazón. Uno está así como lorito, ¿no? Señor, muchas gracias por la comida, bendícelo, amén. Y ya, y repetimos eso y a veces ya solo porque no sabemos de memoria o porque se ha vuelto total costumbre, pero ni siquiera uno piensa. Y si nos ponemos a pensar como, Señor, gracias por los alimentos, el hecho de que ya estés como pensando en qué significa darle gracias a Dios por la comida, eso ya es como otro nivel de oración, por más de que sea las mismas palabras, pero no es algo que lo estás repitiendo únicamente ahí como grabadora, sino que está brotando del corazón. Es esa infinita gratitud también. Entonces, oraciones que no solo son palabras, sino que tienen que ir más allá. Oraciones que son sinceras y reflexivas. Había una pregunta también en el plan bíblico. Espero que todas estas cosas como vayan respondiendo algunas de sus preguntas. Pero justo esto de entonces no vamos a poder repetir nuestras peticiones. Siempre que sea sincera y lo hemos pensado y lo estamos como meditando en ella, se puede repetir las peticiones.
igual en otra porción del mismo Mateo, en otra porción del Sermón del Monte, en el capítulo 7. Ahí es justo esto de llama y se te abrirá la puerta. Busca y encontrarás, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Eso está en el capítulo 7, que ya lo van a leer durante la próxima semana. O la viuda insistente. Entonces dice, tanto insistió la viuda que se cansó este juez y le concedió su petición. Entonces estamos llamados también a perseverar en la oración, pero no es esa repetición sin ningún sentido. Entonces a eso nos referimos con la oración. Y luego tenemos el Padre Nuestro. Quizá ustedes se lo saben de memoria. Y el Padre Nuestro está repletísimo de cosas y yo no les voy a contar qué nomás hay. Quiero que ustedes mismos lo vayan y lo investiguen. Porque hay un montón de cosas de qué implicaciones tiene el Padre Nuestro. Jesús nos enseña cómo orar en lo secreto, ya nos dice cómo hacerlo, pero después hasta nos da una guía de cómo orar y por qué hemos de orar así. Y qué significa cada una de las frases que Jesús dice es una riqueza inmensa. Entonces, yo no les voy a contar eso, sino que tienen la tarea de investigar. Tienen la tarea de investigar. Ahí en la carpeta de recursos van a poder encontrar el comentario bíblico, el librito de John Stott, ahí hasta las páginas les estoy diciendo. ¿De qué página? ¿A qué página ustedes pueden leer? Y también hay otros montones de libros acerca de justamente de qué significa el Padre Nuestro. Entonces, les animo a que lo vayan a buscar. Para el siguiente miércoles 1 de junio, ya estaríamos ya en la semana número 4, en la semana 3 del plan bíblico, van a investigar justamente el Padre Nuestro. Van a leer y estudiar con el método 741, que es el hecho de orar, luego la observación, la interpretación y la aplicación. Las 7 preguntas, los 4 pasos, un objetivo. Van a leer desde el capítulo 6, desde el 13, versículo 13, hasta el capítulo 7, versículo 4, siguiendo el plan bíblico. Y también aquellos que estén haciendo su obra de arte para exponerlo el sábado 11 pueden seguir trabajando en lo que van a exponer ese día. Y déjennos saber. Y para terminar esta noche, vamos justamente a orar el Padre Nuestro. Chicos, todo esto que estamos compartiendo, nuevamente, no es para llenar nuestra cabeza de información, sino es para ponerlo en práctica y vivirlo. No como los hombres, como Dios. Y Jesús lo hizo, y Jesús nos llama y nos invita a esto. Hay otra frase que me encanta, no recuerdo el autor, pero dice, Jesús demanda muchísimo de nosotros, pero ofrece aún más de lo que nos imaginamos. Y eso es como, ok, gracias porque tú ofreces todo esto. Así que vamos a orar. Les pido que igual, como cierren sus ojos y voy a ir leyendo esta oración que Jesús mismo nos enseña y que vayamos igual como meditando en esta porción. Y con eso cerramos. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. Muy bien. Déjenme ver. Aquí.